Ok, bueno, ya estás en San Francisco. Ya estás trabajando en el restaurante donde te encontraste a Francis Ford Coppola. Ujú, Ya tienen su propio lugar. sí. Se dice rápido, pero son muchos días, Uh, uf, muchos días. ¿Qué tanto bajaron de San Francisco a Torreón en ese tiempo? ¿Cómo? ¿Fueron a Torreón? Porque digo, Ah, a veces no puedes. solamente para las fiestas navideñas íbamos. ¿Quién siente más la ausencia de la familia al estar aquí en Estados Unidos? ¿Tu mujer o tú? Mi esposa, sí. Le pega duro. No, no le pega duro, pero digamos que estaba Ol más arraigada. Acuérdate que yo tenía ya 3 años fuera Ajá. viviendo en el DF, mientras que ella todavía seguía en Torreón. Ya traía yo más condición de ya no estar en casa con mis papás, ¿no? Okey, Entonces, okey. pero aún así, pues estábamos juntos y nos apoyábamos, entonces sí había ese extrañar de casa, pero pues ni modo, los objetivos estaban muy claros. ¿Cuál era el plan después de San Francisco? ¿Ya había un plan en ese diseño? El plan era ahorrar dinero, Ahorrar. conseguir algunos contactos para Los Ángeles, porque igual no conocía yo a nadie en Los Ángeles en la industria. ¿En qué momento das ese salto de San Francisco a Los Ángeles? Mira, el plan era estar un año, nos quedamos 2 Okey. en San Francisco. Porque pues, claro, estábamos los dos generando dinero, te acomodas, te empiezas a sentir como comodito, pero luego el objetivo te empieza a brincar y te empieza a decir, oye, esto no es lo que planeamos. Y aparte, una cosa, y es algo que no me quiero brincar dentro de mi estadía en San Francisco. Yo me metí a la American Conservatory Theater a estudiar actuación otra vez, aunque ya traía yo toda esta escuela de México, por el idioma. Pero dices, no te metiste a la carrera en sí, entonces te metiste a algunas materias, Sí, que era básicamente actuación. actuación. ¿Por qué? Porque yo no había hecho mucha actuación en inglés, Claro. por el idioma. Y entonces, a propósito, no me metía al curso avanzado, me metí a intermedio, por el inglés. No me quise ir tampoco al básico, tampoco, pero me metí a intermedio para, para, para actuar en inglés, para ejercitar ese Para músculo. darte tiempo de acoplarte y adaptarte a la actuación, pero en inglés. Exacto. Okey. Y lo importante de esta historia en San Francisco, que tiene mucho que ver con lo de la voz, es que yo encontré me moví, empecé a mandar mis fotos nuevas que me tomé en San Ajá, Francisco, ajá. volviendo a lo de las fotos, y mandé a las agencias de ahí. Y había una agencia que se interesó en mí que se llamaba Los Latinos. Okey, los Pero latinos. era una señora anglo, no era una latina, la Ajá. dueña, buenísima onda, una güera, ya señora grande, súper pila, súper movida. Y ella fue la que me dio entrada en su agencia. Y Los latinos. Los Latinos, no sé si exista todavía esa agencia. La primera audición que me mandó fue un voiceover. Okey, okey. Y entonces yo dije, ¿qué es esto? O sea, le dije a ella, ¿qué es esto? Yo, yo esperaba un comercial de cámara, alguna película, algún industrial, alguna serie. Y me manda un comercial de radio, una audición para un comercial de radio de voiceover. Y le digo, yo no hago esto. ¿Cómo que no? ¿Que no eres actor? Y, sí, soy actor, pero yo no hago esto de la voz. Tú, tú haz la audición. Y me acuerdo que ni siquiera tenía que yo ir a un lugar, era una audición por teléfono. El productor o el creativo me iba a hacer la audición por teléfono, iba yo a leer el guión, era un comercial de Round Table Pizza, Ajá, de la ajá, pizzería sí, esta. claro, por Y no supuesto. era el announcer, no era el locutor, Era un personaje. era un personaje. Dije, bueno, pues sí es cierto, sí es actuación, o sea, es un personaje, ¿no? Hice la audición por teléfono, la.
Me llaman, que me lo quedé, y yo, órale, ahora tienes que ir a este estudio. Fue la primera vez que hacía yo esto, porque yo le había dicho a mi agente, digo, yo no hago esto. ¿Cómo? ¿En México no lo hiciste? Le digo, no, eso lo hace la gente de la radio. Ese era mi pensar. Eso la gente, lo hace la gente de la radio y los que hacen doblaje. Los actores no hacen eso. Y sí es cierto, Rubén. Ponte a pensar. No sé ahora. Espérame. No, está Tú bien. sabes que está muy separado, o estaba en esos tiempos, no sé ahora, la gente de la radio y del doblaje y de la locución en televisión, y está la gente del cine y está la gente de la tele, y acá no, acá todos hacemos de todo. Sí y no. Yo recuerdo en México cómo en el CUT Ajá, se partían así las aguas como diciendo, los de Bellas Artes, los de la UNAM, sí, sí, sí. los de Televisa, los de doblaje, o sea, pero donde estuvieras, los demás deleznaban, hacían menos a las otras escuelas y a las otras especialidades. Ajá, ajá. De entrada el doblaje estaba descalificado a No eras, cualquier nivel. no eras Era, actor. nosotros somos actores y ellos hacen doblaje. Exacto. Pero durísimo, A eso me refiero. durísimo. Sí, sí, sí. Era como las categorías o las clases. Había un clasismo, Todavía había lo una siento que hay. discriminación eterna por descalificar a los de allá. Es que tú haces doblaje porque lees así. ¿Entiendes? Es muy chistoso. Sí, Por supuesto, cuando llegas a Estados Unidos, traes esos mismos patrones, sí, sí. vienes con esa formación, pero aquí ya nada más por el hecho de no ser americano, por ser latino, mexicano, lo que sea, ya eres visto de entrada en general como menos. Sí, Y no cierto. tienes derecho a los mejores papeles o no se escribe para ese tipo de persona y Ujú. la lucha es constante. Entonces, yo encontré aquí, tú encontraste aquí, que nos tenemos que unificar de alguna forma porque el trabajo y el tipo de trabajo y los géneros y eso los tenemos que amalgamar para hacer un todo la mayoría de nosotros. Sí, 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 sí. O sea, tarde o temprano somos una comunidad muy pequeña que cuando, como lo haces tú, generas una s- red social, que no estamos hablando de internet, sino de conocidos y de amigos, Exacto. rápidamente te conectas con diferentes especialidades. Y el que hace comercial también de pronto hace voz y el que lo presentan rápidamente al doblaje porque no habemos demasiados actores calificados para hacer todo lo que queremos hacer, lo que eran nuestros planes cuando llegamos aquí. Exacto. Entonces cambian los patrones de Ujú. comportamiento rápidamente. Tienes que entender cómo es el juego aquí. Sí, 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 sí. A ti te mandan a hacer algo que tú decías, no lo he hecho, pero tampoco estoy muy convencido de querer hacerlo. No estaba Yo convencido, soy ¿eh? actor, Exacto, no soy exacto, locutor, exacto. ¿me entiendes? Sí, sí, Y dices, qué totalmente. chistoso. Entonces, haces tu lectura por teléfono, lo cual es como que sea Aparte, raro. menos serio, además. Sí, 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 sí. Y te quedas con el personaje de la pizzería. Exacto. ¿Cómo te lo pagan? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Vas a grabar a un estudio? ¿Qué pasa con esa primera grabación y seguramente con tu primera experiencia con el micrófono en verdad? ¿Qué Era pasa? un mundo desconocido para mí. Entonces, llegar al estudio, un estudio profesional en San Francisco de grabación, a la cabina y que ponte los audífonos y que yo no sabía de la distancia del micrófono, nada. O sea, más o menos por lógica y me las Por averigüé, instinto. por instinto, sí, me las averigüé. Entonces, nada, lo hice y como era un personaje, pues era actuación y lo hice y quedó bien al parecer y Les gustó. les gustó, exacto. ¿Y a ti te gustó que les gustara? ¿O
para ti era lógico que podías hacerlo. ¿Qué sentiste? Mira, si me divierto, quiere decir que todo está muy bien. ¿Era un personaje cómico? Era cómico. Entonces me divertí y me divirtió esto que no tenemos a veces oportunidad de hacer en cámara, de, ¿sabes qué? Házmelo varias veces de diferentes maneras. Y a mí me Dame tu encanta. versión, dame tu... Sí, me encantan los ABCs. Hazme un ABC y el reto de hacerlos diferentes, las Ujú. tomas, me encanta. O sea, más entonación aquí, más acá, subir, bajar la voz, me encanta ese rollo. Entonces, ahí fue cuando dije, mira, está padre, está divertido y me pagan. Y aparte era mi primer trabajo sindicalizado, fíjate. Mi primera audición que me quedo de voiceover y aparte es sindicalizada, me permitió entrar al sindicato, AFTRA, que era, Aftra, entonces. en aquel tiempo era AFTRA, estaban separados los sindicatos. Y cuando vi cuánto me pagaron, era radio, pero para mí era un dineral, A comparación de... a comparación de la tele, que es mucho más dinero, pero para mí en ese momento, y a comparación de México, claro. Pero además, ¿quién te estaba pagando en ese entonces? ¿Tú recibías dinero de otros trabajos que hacías? ¿Seguías trabajando en el restaurante? Seguía en el restaurante, nunca dejé de Cuando trabajar. tú comparas lo que te pagan por ese comercial de radio Claro. con lo que tú ganas en el restaurante, ¿qué pensaste? Que me gané mucho más dinero de lo que gano en el restaurante en 15 minutos. Así lo vi, dije, y divirtiéndome, y sin estrés, y sin correr, y sin terminar agotado al final del día como me pasaba en el restaurante. Entonces le dije a mi agente, mándame más de estos, ¿no? I like it. I like it. I like it. Porque cuando yo te conozco, Eduardo, Ujú. tú ya eres un locutor. Más o Cuando tú y yo nos conocemos, de hecho, ahorita te platico, porque sí y es no. toda una vida. Ahorita te platico, sí y no. Yo no tenía al announcer dominado. Cuando te conocí, estaba yo en proceso de entender, porque una cosa es hacer personajes, y es lo que le digo a compañeros que a veces ayudo, hago coaching de voiceover, Ajá. no me dedico a eso, pero a veces me piden compañeros nuevos que les haga coaching, y les digo, mira, si tú ya eres actor, los personajes no hay ningún problema. El announcer, estamos hablando de otro mundo. Y cuando yo te conocí, estaba yo en el proceso de entender lo que es un announcer, cómo, cómo llegar a transmitir diferente a un personaje, ¿no? A través del anunciante, dar la oferta, etcétera, de una manera que no suene monótona o vendedora, sino agradable, aunque en realidad les estás dando números y vendiéndoles cosas y porcentajes. Claro, por supuesto. Y Solo que entonces, le estás entrando por aquí. exacto. Entonces, cuando te conocí, estaba yo todavía en proceso de entender el announcer, de qué es lo que, ¿Cuánto tiempo había pasado de esa primera experiencia de la pizza? ajá. Uf, ¿Cuántos comerciales, cuántos personajes habías grabado? mira, Porque estamos hablando de San Francisco y es Los Ángeles. ya llegamos en el 2001, mi esposa y yo a Los Ángeles. Y ya con los trabajos que yo había conseguido allá de voiceover y de cámara, ya tenía yo contactos de directores de casting de acá, porque obviamente la gente de San Francisco contrataba gente de Los Ángeles. Entonces se conocían a Blanca Valdés, se conocían a TGMD. Entonces yo, Cipriano Iguarán, que tú conoces, Sí, por supuesto. productor y creativo de Cipriano, un saludo Saludos, enorme. Tipazo, súper tipazo. persona importante, otra Sí. persona importante en mi carrera, porque Cipriano fue el que en un trabajo con él en cámara, no en voiceover. Él estaba produciendo algo en cámara o dirigiendo Mm. en español y yo me contrataron era un industrial y me contrataron para salir a cámara. Y eran unas escenas actuadas, no era de que yo era el hablando a cámara, no, eran personajes. Y Cipriano de ahí nos hicimos amigos y él fue el que me dio contactos de acá. No, pues, estoy súper agradecido con él y hasta la fecha seguimos colaborando en trabajos. Él me sigue contratando y muy agradecido con él. Gran tipo Es un gran tipo, es sí, un gran profesional. y un gran Es profesional. hiper cuidadoso, es Sí, quisquilloso. sí, Eso sí. me encanta de él. O sea, no, no. Entonces yo llego acá con esos contactos que el buen Zip
me proporcionó. Entro a TGMD, que me acuerdo haber mandado un cassette con mi demo. Cassette. Desde el tiempo de los cassettes. Ujú. Firmo con TGMD para Una gran VoiceOver. agencia. En Sí, ese sí, sí. entonces era Uf, todavía poderosísima porque pues, bueno, tenía perdón, le digo TGMD, pero se llamaba T-Sherman. Tisherman Cuando yo entré era en ese T-Sherman y entonces, todavía estaba Steve T-Sherman como el dueño, ¿no? como el jefe de ese. De Don LaFontaine. Todavía estaba Claro, Don LaFontaine ahí en claro. T-Sherman. Y los gritos de Steve. Me encanta porque era un hombre duro, durísimo. Ujú. Una personalidad. Sí, sí, sí. Era un monstruo de las agencias. Sí, 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 Y sí. representaba Al ni monstruo más ni menos del voiceover. yo diría que al más importante de los voiceovers, de los locutores, en la industria. A los, a lo- y de ahí a Don LaFontaine, que acabas de mencionar. En paz descanse, super voz, Y de ahí el maravilloso. segundo más importante, que es Peter Cullen. Ajá. O sea, tenía los top. ¿A esa agencia llegaste a propósito o por accidente? No, por recomendación de Cipriano. Pero sí tuve, o sea, Cipriano nada más me dio el contacto y la recomendación. Entonces, cuando yo escribí y mandé mi demos, decía que yo era referido y recomendado por Cipriano, pero de todos modos tuve que mandar mi demo, lo tuvieron que escuchar Sí, claro. y Ilko Drozdowski, Que estaba a cargo que de el estaba a cargo del español. español en Tisherman, fue el que me recibió en esa agencia y me representó durante muchos años. Y ahí fue cuando empezó el mundo del voiceover. A la par con cosas on cámara, también entré a otra agencia para cámara, para empezar a hacer comerciales a cámara. Y así fue como llegamos a Los Ángeles. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Cuándo Ah, consideras a sí. Eduardo Iduñate un profesional de la voz? Porque en realidad estaba en el plan. No Ese no estaba. estaba en el plan. No estaba en el plan. Yo llego en el 2001 a Los Ángeles. Yo, yo todavía, varios años, todavía trabajé en restaurantes. Trabajé muy poquito de extra, o que le dicen background. Ajá, sí. Y no fue hasta el 2004, 3 años después de llegar a Los Ángeles. sí, que yo ya podía mantener a la familia, porque en el 2004 nace mi hijo y traía su torta, como se dice, que uno Ajá. no cree en esas cosas, pero cuando te pasan dicen, ay, güey, sí es La cierto. gente hablaba y decía esto y En el 2004, cuando nace mi hijo, fue cuando en el mundo del voiceover todo se empezó a dar y completamente dejé de hacer otros trabajos y dedicarme solamente a la carrera de actor, que en este caso la que daba el dinero era la de voiceover, ¿no? La que daba de dónde fíjate nada vivir. más. Eso que no estaba en el plan y que es muy fácil ver como el patito feo Sí, se convierte en el que aporta la renta, la comida y de alguna forma también te da para poder soñar y tratar de seguir sí. Con lo persiguiendo el otro, sueño totalmente. primero. Exacto. ¿En qué momento Eduardo Iduñate le empieza a tener respeto al mundo de la voz? No, fue inmediatamente. Ya para cuando llegué a Los Ángeles, sabía yo que lo importante que era para mis objetivos. Y sabía yo que podía tener muy buena posición en ese mundo en cuanto llegué. Regresando a lo del locutor, ¿qué pasó esos primeros 3 años? Que yo no daba ni una para los announcers, para los locutores, para la voz de la marca. Es que es un mundo diferente, es un mundo diferente. Tienen que entender que los personajes son lo que más se aproxima a lo que hemos venido haciendo. Claro. Son personajes. Es el señor, el chavo. Cajero 1. Sí, o sea, pero el announcer, el locutor institucional, como decimos en México, tiene que tener un poder, tiene Sí, que tener una personalidad muy específica, sí. que no es un personaje
nada más. O es un personaje mucho más elaborado. Hay gente que nace con ese don. Sí. Hay gente que dice 3 frases y sabes que es un locutor. Tiene un estilo, una cadencia, un color, los tonos en la voz, que dices tú: "No, es que suena impresionante el tipo", y no es que tenga la voz grave, que a veces nos vamos con esa Eso, tontería. No, 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 eso. no, no. Es la personalidad y el garbo en la voz, que dices tú: "¿A qué te refieres?". Bueno, igual que cuando de pronto ves a los modelos, Ujú, hay personas, yo recuerdo Ulises Cuadra, ujú. Ulisitos Cuadra, que también ha estado aquí invitado, siempre desde muy jovencito, delgadito, pero lo que se pusiera de ropa, lo vestía, el tipo tenía un garbo. Sí, 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 Y cuando tú ves un modelo con garbo, dices, es que parece modelo de pasarela. sí. Y se requiere eso, que no tienen todos. No es una belleza física, son características que las traes o no las traes. Y en la voz también pasa eso. Y en muchas cosas pasa eso. Una persona aparece y dices, wow, lo trae. ¿Tú lo traes o lo has venido trabajando? Lo he venido trabajando. ¿Por qué? Porque, bueno, primero me puse esa traba, que uno se pone trabas para no hacerlas, se Ah, autosabotea. ah, Uno se a autosabotea. ver, a Y ver. la primera fue que no, es que cómo voy a ser yo locutor si no tengo esa voz que muchos compañeros de naturaleza la traen, que te hablan así, ¿no? Y que tienen esta voz. Así, Que en su vida, claro. en su platicar de los días, así hablan. Y ahorita me están escuchando ustedes hablar y no soy esa voz a la hora de hablar. Entonces dije, Como no eres los personajes que haces en cine, como no eres los personajes que haces. exacto, Eso, porque simplemente no era eso, es que es otro lenguaje, es otro lenguaje, no es que si no tengo esto ya no lo puedo hacer, es aprender a hablar ese lenguaje. Entonces, los primeros 3 años, dime. déjame interrumpirte tantito porque la gente que nos está viendo pues, está muy interesada, pero Sí. tienen que entender. A mí me pasó lo que está diciendo el señor. Cuando tú vas a hacer audiciones para comerciales, por ejemplo, de pronto llegas, sí, y ves 20 tipos con una personalidad o con una belleza física y dices, ¿qué hago aquí? Sí, totalmente. ¿Qué hago aquí? Pero, Eduardo, mencionaste algo hiperimportante. Tú dijiste, este tiene diálogo, me los bailo. A la hora del diálogo y actuar y eso, me los bailo. Y eso es lo que se requiere en la mente muchas veces, decir, ¿cuál es mi fortaleza? ¿Cuál es mi vulnerabilidad? Porque sucede en la voz, sucede en la imagen, sucede en la actuación y decir, no, 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 este es mi fuerte, no me importa que sean los más bellos del mundo, lo que están buscando es un personaje cómico que diga y haga y todo, ay, y de pronto dices, ahí me la pelotean todos. Ujú. Pero llegar a esa afirmación a veces es muy difícil. Es un camino largo para decir, Sí, a mí, este es mi fuerte. sí, 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 sí. Y tú ibas conformando tus fortalezas. Iba conforme, sí, De hecho, lo sigues haciendo todavía, todavía, o porque eres sea, un trabajador que te gusta el ensayo, la preparación, te tomas muy en serio lo que haces. Eso me encanta. no, y le sufro en el camino. A veces digo, pues, ¿quién te crees? No, pues, no, ¿cómo crees que vas a poder hacer eso? Sí, Esos diablos, estos sí, sí. demonios, estos miedos que tiene uno, ¿qué tanto te atacan y qué tanto los controlas? Pues yo mucho, pero creo que son bien importantes, porque si no, son unas riendas que me jalan para poder llegar a ese punto, a ese balance. Ah, Porque tampoco
Yo creo que de más confianza y de más creerme también es muy malo. Entonces, esos diablitos, como les llamaste tú, son bien importantes porque me mantienen anclado. No les hago mucho caso porque entonces si no me tiran al piso. Claro. Los dejo que me hablen y me digan y ya de ahí tomo algunas cosas y digo, y al final los mando a la fregada, ¿no? Y continúo. Pero sí los tengo seguido y son una tortura. Yo me acuerdo de las películas, por ejemplo, de Pedro Infante, que tenía un diablito y un angelito. Sí. Y es una representación bastante cómica de la verdad. Ajá, ajá. De pronto hay voces que te dicen tú puedes y lánzate, pero hay otras que te dicen nada te va a salir mal. Y tú "Oh", Sí, sí, sí. y te suda todo, Pero te mandan a hacer las cosas con cautela. con Es lo cuidado. que, ajá. Tu equilibrio, ¿qué te da equilibrio a ti como actor? ¿Qué me da equilibrio como actor? Ay, qué buena pregunta. Y muchas maneras cómo interpretar esa pregunta. ¿Qué me da equilibrio? La preparación. Lo primero que se me ocurre es la preparación. Eso. Mañana hago un cortometraje, por ejemplo. Wow, ok. Mañana hago un cortometraje para AFI, para que quedó pendiente antes de la pandemia. ¿Qué es AFI para nuestros amigos? Es el American Film Institute, que es una de las escuelas de cine más importantes, o la más importante. Posiblemente la más importante. Sí, Y te vas a hacer un corto. sí. Pasa una cosa. Hablábamos de soy locutor, no soy locutor, puedo hacer los personajes, pero me costaba hacer los institucionales. A nivel imagen, Ujú. porque lo preguntaba yo, ¿lo traes o no lo traes? ¿Eres o no eres? Pero a nivel imagen tú tienes una fortaleza. Tú ya tienes una imagen muy particular, que funciona muy bien. En el cine funciona muy bien. O sea, lo veo y lo sé porque he visto cine toda mi vida. Entonces, es fácil tener una imagen, es fácil tratar de construir alrededor de eso que ya tienes. ¿Te facilita las cosas o al contrario? ¿Cuál ha sido tu experiencia como actor? Porque son dos caminos que has caminado a la par, ya estamos hablando, habíamos hablado 2003, 2004, estamos en el 2020. Ya tienes un colmillo retorcido en una cosa y en otra y experiencias vastas. ¿Es fácil tener una imagen? Eh, ¿Basta eso? Es que mira, tú me dices que tú me ves y que yo no veo eso que tú ves. Yo veo los diablitos de los que hablamos. O sea, yo me veo y digo, ay. Y yo entiendo, yo sí soy de los actores que les gusta verse a cámara el trabajo que hiciste, pero sufro. Entiendo cuando dice Johnny Depp, es que no me gusta verme, porque sí es una tortura. O sea, yo me voy y digo, híjole, qué mal y que pude haber hecho esto mejor, qué mal me veo. O sea, no te puedo contestar esto porque yo veo puras. ¿Usualmente no te gusta lo que haces? No, Hay actores que hacen trabajo y no lo quieren ver. no, Se rehúsan. ¿sabes qué? No es que no me guste, sino O que eres demasiado duro soy contigo. muy duro conmigo y creo que lo pude haber hecho mejor, siempre. Y que me pude haber, si hablando de imagen, que ¿Sabes, me pude haber visto mejor también. sabes qué aprendí hace muchos años? Así, yo hago artes marciales desde hace Sí, muchos años. sí, sí, sí. Y cuando entré en la primera escuela de artes marciales aquí en Estados Unidos, hice una prueba y al día siguiente tuve que ir a ver para el resultado de la prueba. Y me dice, pasó esto y esto y esto y esto, me dieron una explicación y dije, ok, me dice, ok, ¿tú crees que pudiste haberlo hecho mejor? Sí, por esto, y lo otro, ¿no? Sí, es que fallé aquí, pude haber hecho da. Y de pronto me dice el sensei, el dueño, me dice, no, no pudiste. Si hubieras podido, lo hubieras hecho.
Lo que hiciste es lo que hiciste. Sí, Esa es la realidad. claro. Entender eso, para Uf. mí, fue muy valioso en el sentido de darme chance. Sí. No se da uno chance. No, no, no. Y le cuesta a uno trabajo entender que eres mucho más que lo que ves. Yo claramente veo algo que posiblemente cuando tú lo veas vas a conquistar el mundo, Ujú. pero el chiste es que lo veas tú. Vamos a un corte, por favor, y regresamos con la última parte porque el tiempo nos carcomió verdaderamente. Esto es La Vida Cotidiana USA. Desde nuestra primera llamada nos explicaron bien clarito todas nuestras opciones de pólizas y lo importante de tener un seguro que nos cubra a todos. Tan servicial y bien informada el joven. Y qué paciencia tuvo con mis 1000 preguntas.